Este es un vídeo que tenía pendiente, del que vengo hablando en los últimos días, el tema del pivote. El tema del pivote y la mentalidad que percibo que hay en muchos barcelonistas por las propuestas que hacen o por los jugadores que creen que deberían o pueden jugar en esa posición de pivote, tipo que De Jong es el relevo de Busquets y que debería jugar ahí, que Nico puede jugar ahí perfectamente, Pjanic u otros jugadores, ¿no? Ese es un tema que a mí, como barcelonista, de siempre me ha inquietado. El tema del centro del campo del Barça en general, el tema de las capacidades defensivas de los jugadores del centro del campo y luego más en particular la posición de pivote. Porque, bueno, yo en este vídeo lo que quiero hacer es un repaso al tipo de pivotes que hemos tenido. Como suelo decir siempre, el espejo en el que se tiene que mirar el Barça no es otro equipo. No es el equipo de moda de turno que haya ganado esto o haya ganado lo otro, sino el propio Barça. El propio Barça con sus dos tripletes, con sus éxitos, con su gran fútbol, con Guardiola, con Luis Enrique, con Rijkaard, etc. Y lo cierto es que desde que empezara este gran Barça a principios del 2004, febrero de 2004, con el cambio de Rijkaard del 4-2-3-1 al esquema 4-3-3, ahí se produce un cambio que no es solo al 4-3-3, Van Gaal también jugaba con un 4-3-3, pero jugaba con roles diferentes, o sea, era el mismo posicionamiento, línea de 4, un hombre por delante, que era Guardiola, dos hombres por delante, que eran Luis Enrique y Cocu, y tres hombres por delante, que eran Figo, Kluivert y Rivaldo, ¿no? A nivel posicional es lo mismo. A nivel funcional, las funciones que realizan los jugadores designados para cada zona, nada tiene que ver lo que hacían Luis Enrique y Cocu como interiores con lo que hacían Xavi e Iniesta. Luis Enrique y Cocu hacían un trabajo, digamos, de box to box, de llegada, de presión alta, de basculación defensivo y mucho esfuerzo en trabajo defensivo también. Nada tiene que ver la función de Guardiola con los pivotes que voy a comentar, ya que Guardiola hacía más la función de Pirlo, por ejemplo, en el Milan, un hombre que juega por delante de la defensa y que saca la pelota jugada, pero con bajo poder defensivo, muy bajo poder defensivo. Y bueno, con el 4-3-3 de Rijkaard, como digo, el posicionamiento es lo mismo, pero las funciones nada que ver. El equipo con el que el Barça empieza a ganar, con Rijkaard, es un equipo compuesto por Víctor Valdés en la portería. Estoy hablando de febrero de 2004 y estoy tirando de memoria, ahora mismo no lo tengo delante. Es Reiziger como lateral diestro, Rafa Márquez con Puyol como centrales, Van Bronckhorst como lateral zurdo, Cocu, Xavi, Davids en el centro del campo, Cocu pivote, Xavi interior diestro, Davids interior zurdo, y en la delantera Luis García, Saviola y Ronaldinho. También jugaba Kluivert, jugaban algunos otros jugadores, Oleguer también, ¿no? Bueno, Cocu era el pivote. Philippe Cocu era el pivote de aquel Barça en el 4-3-3, que por supuesto tenía una buena salida de juego, pero desempeñaba funciones defensivas. Era un jugador que aportaba un gran trabajo defensivo. Después de Cocu, esa posición la ocupó Rafa Márquez, la posición de pivote. También, por supuesto, con buen toque, buen desplazamiento en largo, buena capacidad para ayudarse a la hora de sacar la pelota jugada, pero con gran capacidad defensiva, especialmente. Después de Rafa Márquez vino un jugador como Edmilson, que en los buenos momentos del Barça estuvo soberbio, estuvo sensacional, tanto con el Barça como con Brasil. Unos rendimientos espectaculares a la hora de anticiparse en trabajo defensivo fundamentalmente, ¿no? Pero insisto, también en el trabajo ofensivo cumplían suficientemente bien. Después de Edmilson, que se turnó con Rafa Márquez en la época menos buena de Frank Rijkaard, y también con Iniesta, que empezó a actuar ahí en un centro del campo, que ahí es donde empezaron mis críticas y mi desesperación, porque entendía que había un trabajo defensivo muy claro que se estaba desmontando. Como era primero Davids, Cocu, arropando a Xavi en el centro del campo, y como era después Márquez Deco, Edmilson Deco y el propio Xavi o Iniesta, o también Van Bommel en algunos partidos,
que jugaban pues por ahí, ¿no? Pero había un equilibrio, había una compensación. Ahí es donde empezamos con Iniesta, Xavi y Deco, acabamos haciendo el pasillo. Bueno, conste que el tiempo me demostró y Guardiola me demostró que me equivocaba en mi percepción y que todo dependía mucho más de muchos factores, ¿no? O sea, por un lado, el orden en el viaje ofensivo, en la construcción del juego, y por otro lado, la implicación de todo el equipo en el trabajo defensivo, en la presión alta. La línea de delanteros sin Samuel Eto'o, que estuvo lesionado, con Ronaldinho en el estado en el estado que estaba, y con Juli ya acabando su carrera, pues empezó a bajar la intensidad, el Barça arriba no presionaba, los jugadores de centro del campo carecían de capacidades defensivas básicas como para sostener un equipo que no es ordenado en ataque y aún encima no mete intensidad en defensa, y el equipo pues mostraba esa descompensación. Yo responsabilizaba especialmente a los jugadores del centro del campo, como ya dije en esos vídeos de Xavi, Iniesta, salgo del closet, mi dirección al cruyffismo y todo esto, ¿no? Entonces, aún siendo evidente de que, por supuesto, la calidad ofensiva que tenían. Pero claro, si te ha ido bien con esta configuración del centro del campo, ¿por qué me la cambias? ¿No? Bueno, continúo. Con Guardiola, el pivote primero fue Touré Yaya, que realmente... Bueno, Touré Yaya ya estaba en la temporada 2007-2008, la del pasillo. La del pasillo, ¿no? Entonces, lo de Iniesta, Xavi y Deco en el centro del campo fue más en la temporada 2006-2007, aunque cuando Touré no estaba disponible, a lo mejor en la 2007-2008, también llegaron a jugar algún partido, si no me equivoco. Pero, bueno, jugaron muchos, me acuerdo perfectísimamente, y algunos los ganamos bien. De hecho, creo que contra el Getafe en Copa, cuando ganamos 5-2 y hizo Messi el gol aquel espectacular, cogiendo el balón en su propio campo y yéndose de todos, creo que jugamos con Iniesta, Xavi y Deco aquel partido en el centro del campo. Como decía, luego Touré se asentó en ese centro del campo, y cuando el Barça ya empezó a funcionar bien, el rendimiento de Touré era un escándalo, ¿no? Absolutamente espectacular, tenía unas condiciones ofensivas y defensivas brutales. Busquets empezó a rotar con él ya en 2008 cuando lo sube Guardiola al primer equipo, y por tanto en todos los Barça de éxito, en todos, sin excepción, hemos tenido un Edmilson o un Márquez o un Cocu o un Touré Yaya o un Busquets, es decir, futbolistas, pivotes de una capacidad defensiva enorme. Enorme. Estos jugadores no son totalmente parecidos en sus funciones defensivas, porque por ejemplo Touré Yaya y Márquez, a la hora de defender en un bloque bajo, en una defensa estática, en un equipo que está encerrado en su propia mitad de campo, bueno, no es que estés encerrado, el Barça cuando está metido atrás no es que esté metido atrás porque quiera, sino porque nos han quitado el balón y nos han obligado, ¿no? Salvo algún momento puntual en el que sí que nos interesa estar atrás, pero por lo general no es así. Entonces, cuando el Barça estaba metido atrás, jugadores como Márquez y como Touré Yaya, al choque, la capacidad que tienen es mucho mayor que la que tenían Busquets o Edmilson. Edmilson también, porque al final todos estos jugadores han sido centrales. Edmilson en el Lyon, Márquez, que lo fue en el Barça, lo fue en el Mónaco y lo ha sido toda su carrera. Son los clásicos centrales líberos, ¿no? Centrales libres que tienen una gran visión de juego en la anticipación. Defienden con eso, con la anticipación, con la lectura del juego, buscando evitar que el rival reciba, y antes de que reciba ya están ellos, ya saltan ellos, ¿no? No son jugadores propiamente de uno contra uno como puede ser un central marcador, ¿no? Estos futbolistas, por esas nociones defensivas que tienen, al ser centrales y esa capacidad física mayor, porque también a ser central se suele requerir de 1,85, 1,90 de estatura, por norma general, salvo excepciones como Eric García, Koundé y Ayala, Cannavaro, Puyol u otros, que terminaron jugando y siendo centrales con no tanta envergadura, pero por norma general, como digo, pues sí que suelen medir 1,85, 1,90. Bueno, esas condiciones que también tenía Touré Yaya, a pesar de que en el Mónaco era casi media punta, y que luego en el Manchester City volvió a serlo, con Pellegrini, ¿no? O con Mancini, marcando muchísimos goles y haciendo un rendimiento también espectacular. Pero tenía esa fuerza, ¿no? Utilizaba muy bien el cuerpo para proteger el balón, para hacer cargas legales a los rivales y desplazarlos y conseguir ganar los duelos. Precisamente es eso, ¿no? En los duelos, Márquez y Touré Yaya eran futbolistas sensacionales, buenísimos. Cocu y Edmilson también, pero menos.
Y Busquets también, pero aún menos todavía. Cuando hablamos de De Jong, cuando hablamos de Nico, cuando hablamos de Pjanic u otros jugadores que andan algunos comentando por ahí, en los duelos es que directamente son muy malos. O sea, es que no... Son jugadores muy flojos. Muy flojos. Pero no es solo en los duelos, es una cuestión también de la lectura. Porque hay dos trabajos defensivos, bueno, más. Pero tratemos de entenderlo como el trabajo defensivo en el bloque alto, cuando el equipo presiona, cuando va a defender hacia adelante y presiona en la mitad de campo rival, y en el bloque bajo. También puede haber, por supuesto, una zona intermedia. Pero para definir este puesto me interesa más hablar de eso, del bloque alto y del bloque bajo, ¿no? Porque en el bloque alto, cuando el equipo, como digo, presiona, el pivote es fundamental para equilibrar los jugadores. Como vemos muchas veces, uno de los interiores se suma al delantero centro. El otro día, por ejemplo, Nico con Lewandowski iban muy arriba los dos a presionar. Los dos extremos están sobre los laterales. Cada uno coge a su pareja y tratan de ordenadamente presionar con intensidad. Si el rival, por habilidad técnica o por buen planteamiento del entrenador rival, consigue superar nuestra primera línea de presión, forzadamente, si lo hacemos bien, tiene que ser forzadamente. Te pueden superar, pero te tendrán que superar con dificultades. Pues con un buen pivote, ese pivote va a saber dónde tiene que saltar para cerrar la presión y evitar que el rival salga, cortando el balón directamente o molestando suficiente al rival para que acabe perdiéndola y llegue otro jugador por detrás nuestro y la recupere. Es una labor fundamental, donde Busquets para mí marca las diferencias, y siempre he dicho que en ese trabajo es donde yo considero a Busquets el mejor jugador del mundo y el Messi del trabajo defensivo. El Messi del trabajo defensivo. Es que es una labor imperial la que hizo para el equipo durante todos estos años en esa función. Luego, cuando el equipo, como digo, porque sobre todo en Champions, aquellos vídeos donde hablaba de Kurzawa y Mbappé contra Dest, del centro del campo blandito que teníamos con Busquets, De Jong y Pedri, que son jugadores que, como les obligas a defender en bloque bajo, que tienen tremendas limitaciones, pues claro, en bloque bajo Busquets es que tampoco es un experto. Sí se une con los centrales, y es sorprendente porque mide 1,90, pero es muy delgado. Es muy delgado y no tiene esas nociones de central y esas capacidades de central que sí tienen pues los mencionados Touré, Yaya, Milson, Márquez, ¿no? De saber utilizar el cuerpo para las cargas, para proteger, meter el cuerpo antes que los demás, hacer el tackle abajo, dónde ayudar y dónde... Para el juego aéreo también, ¿no? Los centros, que es muy importante. Centros, juego aéreo y segunda jugada, que nos lo va a hacer mucho siempre los rivales. Es el fútbol que nos suelen hacer, ya que saben que es uno de nuestros puntos débiles también. Entonces, y es que precisamente es uno de nuestros puntos débiles porque tenemos ese tipo de pivote. Entonces, tener un pivote que domine estas dos áreas, estas dos funciones defensivas. Dos funciones defensivas, no, todo defensivamente, porque el bloque intermedio te lo va a dominar. Un tío que sabe hacer presión alta te lo va a dominar exactamente igual, porque al final depende de la lectura del juego. Pero el bloque bajo es más físico. Es más físico, es más físico y técnico. Técnicamente, desde un punto defensivo, de saber utilizar el cuerpo, de saber hacer entradas, de saber lanzarse abajo. Entonces, este vídeo lo hago evidentemente pensando en el futuro, pero también en el presente. Y en el futuro no es en el futuro dentro de 5 años, no, es que es en el futuro al acabar esa temporada. Es que es en el futuro ya. Porque como comentaba hace unos días con lo de Kanté, para mí lo de Kanté es ultra necesario. Ultra necesario ficharlo, como mínimo para tenerlo ahí y decir, bueno, tienes ahí esta opción que sin ser propiamente pivote, ya que nunca ha jugado realmente en una función exactamente como esta, por delante de una línea de 4 teniendo que hacer presión alta continuamente y bueno, hay muchas cosas que ver, ¿no? Hay muchas cosas que ver, porque ni en Francia ni con el Chelsea siempre ha jugado acompañado más de otro mediocentro y no en equipos que vayan tan arriba, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, pero yo creo que por las capacidades del jugador, salvo que los problemas físicos que ha tenido últimamente le hayan mermado mucho su rendimiento, yo creo que yo pienso que no es el caso. Pienso que el problema ha sido más el Chelsea y la bajada de rendimiento que ha tenido esta temporada. Pero bueno,
yo lo ficharía, desde luego. Pero lo que sí pienso es que, como Busquets solo hay uno, porque que tengas esa capacidad defensiva en el bloque alto, espectacular, decisiva, y luego al mismo tiempo que tengas esa tremenda calidad a la hora de sacar la pelota jugada, en cuanto a visión de juego, en cuanto a jugar al primer toque, y ya digo, visión de juego, saber tácticamente dónde tienes que ir, todo, ¿no? O sea, tanto a la hora de sacar la pelota jugada como a la hora de defender, un 10. Repito, en bloque alto, en bloque bajo, le bajo la nota, valga la redundancia con lo de bajo, pues a un 4, un 3. Porque me parece que tiene muchos problemas Busquets defensivamente en bloque bajo. Entonces, como digo, para mí el Barça debería recordar que nosotros hemos ganado con Touré, con Márquez, con Edmilson, y que eran futbolistas de un perfil más defensivo que ofensivo. Yo evidentemente no le voy a decir a Xavi, no soy nadie para poder aquí decirle a Xavi, no, es que tienes que hacer esto así, o a Jordi Cruyff, no, tío, usted tenéis que hacer... No soy nadie, pero al mismo tiempo tengo mis ideas bastante claras. Y las transmito, las quiero compartir aquí. A fin de cuentas, no me estoy inventando nada, simplemente estoy cogiendo la historia y me acuerdo perfectamente. Cojo la historia y recuerdo los partidos. Sé cómo nos aportaba y lo seguro que yo me sentía viendo los partidos con jugadores como Touré, Edmilson y Márquez cuando el equipo funcionaba bien. Porque eran jugadores que apoyaban mucho a los centrales. Era como tener casi a 3 centrales. Con Busquets ya no lo es. Si hablas de Pjanic, de Jong o Nico, es que directamente... O sea, si Busquets no lo es que... Si a Busquets le doy un 3 o un 4 en bloque bajo, a De Jong, a Nico y a Pjanic le doy como mucho un 1. Un 1, son blandísimos. En la segunda jugada, lo que comenté el otro día en el gol de la Juventus, ¿no? Que les bastó una pedrada, que De Jong despejó mal y Pjanic estaba despistado por ahí en plan, que va conmigo el asunto tal. Eso es segunda jugada. Balón largo, rechace y coger el rechace. Ese duelo tienes que tener a un tío ahí que o gane el balón directamente o sea capaz de molestar lo suficiente y apoyar lo suficiente a los centrales como para ayudar a suprimir la situación ofensiva del rival. Denis Zakaria, que evidentemente sí es un pivote, que era justamente el que quería porque venía a coste cero, pero se adelantó la Juve pagando 8 millones de euros en el pasado mercado invernal, evidentemente ganó ese duelo. Porque forma parte de la virtud de este tipo de jugadores. Yo con esto no quiero despreciar, por supuesto, a Pjanic, Nico, De Jong tiene una capacidad ofensiva que no tiene los mencionados jugadores Edmilson, Márquez y tal. Es decir, en unas funciones ganan, en otras funciones pierden. Por eso digo que no le voy a decir yo a Xavi o a Jordi Cruyff. Dirán, pues yo priorizo lo ofensivo, lo de lo defensivo estás equivocado, hombre, no es para tanto, no lo necesitamos tanto. Yo discrepo. Es más, nunca estuve de acuerdo con que Guardiola fichara a Rodri, quien llegó a sonar por el Barça. En aquel momento cuando lo fichó el Manchester City se decía, perdón, antes de que lo fichara el Atlético de Madrid, no el Manchester City, cuando estaba en el Villarreal, ¿no? Si no me equivoco, sonaba mucho para el Barça y tal, y es un jugador blandito, que ha mejorado esta temporada, pero lo comparas con Fernandinho, que tampoco es que fuera un súper experto en esa posición, o súper experto, más experto sí era, pero un jugador de súper calidad, ¿no? Que digas, menudo muro, para nada. Pero incluso... En las 2 últimas temporadas he visto algún que otro partido de Fernandinho el pivote que digo, pues que si es que me convence más. Porque está mejor posicionado, porque es más duro en el duelo, es decir, es que es... Ahora, Rodri ha mejorado defensivamente. Lo que pasa es que ya lleva varias temporadas. Y es una posición crucial, la del pivote, crucial. Yo diría donde se marca el equilibrio. Que el equilibrio no lo va a marcar un solo jugador. Pero sí que en partidos muy igualados no puedes ir por ahí o no deberías ir por ahí con un pivote que carezca de fundamentos defensivos básicos. Luego, desde un punto de vista del bloque alto y la presión en bloque alto, la presión, o sea, el trabajo defensivo de presión, ¿no? Avanzada, adelantada, alta, lo que tú quieras. A mí me gusta decir en la mitad de campo rival, ¿no? Porque creo que es como mejor se puede definir.
En ese tipo de trabajo defensivo, cuando se defiende hacia adelante y estás en la mitad de campo rival, que como he dicho, Busquets es el Messi en ese trabajo, el Messi y el Barça nos ha dado un equilibrio brutal gracias a eso, porque por nuestro juego, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de contextos defensivos que tenemos que vivir en los partidos es ese. Diría que el 80% del tiempo defendemos así. Y un 20% pues tendremos que replegar y a lo mejor conseguimos suprimir la jugada. O en un 10% del tiempo, o sea, 80% presión alta y 20% hay que dividirlo entre el repliegue y la defensa en estático, que sería otro 10%. 10% repliegue, 10% tal. O sea, solo un 10% estás defendiendo en bloque bajo. ¿Qué pasa? Que en los partidos de Champions, además de que los rivales tienen más nivel, especulas mucho con el marcador. Porque a lo mejor vas ganando y tienden los jugadores a, no, bueno, no me atrevo a ir ahora hacia arriba y te echas un poco más hacia atrás. Ese 10% que acabo de comentar suele subir a un 30%. Lo vimos contra el PSG, lo vimos contra el Liverpool, lo vimos contra un montón de equipos, ¿no? Es decir, pero el Barça está demasiado atrás metido. Bueno, cuando en fases de eliminatorias que se deciden por detalles, tú tienes a no expertos en la posición de pivote, que no dominan el juego aéreo para centros laterales, que no dominan el juego aéreo, no dominan el juego aéreo para centros laterales y no dominan desde un punto de vista de inteligencia posicional, visión de juego, la segunda jugada. Y no ganan los duelos. No tienen fuerza física ni calidad técnica defensiva para utilizar bien el cuerpo, para ir bien al suelo, para hacer buenas entradas, porque es muy importante. La técnica en defensa también. Cuando tú no tienes a jugadores de estas características, evidentemente estás comprando boletos para que las cosas vayan mal. Y ahí es donde, después de hacer toda esta reflexión, yo lo que quiero decir es que para mí el sustituto de Busquets, y ya debería haberlo sido Palhinha, que finalmente fichó por menos de 20 millones, fichó por 18, según dijo Fabrizio Romano, 18 millones de euros por el Fulham, si no me equivoco. Lo cual me parecía una ganga absoluta este jugador. Absoluta. Porque por mucho que no sea Busquets ofensivamente, a la hora de sacar la pelota jugada, todos estos jugadores tienen fundamentos suficientes para sacar la pelota jugada. Todos. Y tienes a Pedri, tienes a estos jugadores en el centro del campo, utilízalos más. Yo, desde luego, considero que el pivote tiene que ser un pivote de marcada actitud defensiva, nivel defensivo alto. Es fundamental. Fundamental volver a tener un Márquez, volver a tener un Edmilson, volver a tener un Touré ya, especialmente un Touré ya. Ya comenté, por ejemplo, sobre Sangaré, ¿no? Bueno, realmente yo el que había pedido era Tchouaméni, que era el futbolista que más me convencía, ¿no? Luego, y lo comentaba el otro día, hay un futbolista de nuevo francés, ¿no? De esta cantera casi inagotable, precisamente de este tipo de jugadores pivote interiores de buena calidad técnica, que no son, bueno, tipo jugadores como Camavinga, tipo jugadores como Tchouaméni, tipo jugadores como Touré ya, que pueden ser interiores pero también pueden llegar a ser pivotes. Algunos son más interiores, otros más pivotes, y me refiero al jugador del Gladbach, Sadio Koné, que en lo que yo pude ver, y esta temporada va a ser uno de los futbolistas que intente ver más, porque es un espectáculo, o sea, en lo que yo pude ver es un auténtico espectáculo. Podéis, simplemente buscándolo en cualquier vídeo de YouTube, creo que se ve, ¿no?, la calidad técnica, pero también el nivel defensivo, la buena lectura del juego, de defender hacia adelante, de salir. Y en este caso, un jugador como este, yo no me creo que no tenga condiciones ofensivas para ayudar al equipo a salir jugando desde atrás. O sea, tiene una calidad técnica brutal. Brutal. O sea, esconde el balón, avanza con capacidad de desborde. Es decir, estamos hablando de un futbolista físico, técnicamente, como digo, buenísimo en la conducción. Cualquiera, repito, que vea un vídeo en YouTube de este jugador verá cómo desborda en zona de interiores, es decir, porque ha jugado mucho como interior en esta pasada temporada, pero también es pivote, o sea, también puede ser pivote, al menos yo así lo creo.
que puede ser pivote. Y repito, es uno de los futbolistas más interesantes, solo 21 años de edad. Y bueno, pienso que sería uno de los candidatos perfectos para que el Barça reemplazara a Busquets. Repito que es una posición fundamental, para la que no nos vale cualquier jugador en plan, no, pero es que mira, qué buen pase da este, qué buen pase da el otro. Ya, pero es que luego hay que defender. Y luego así llegan las críticas de estilo, ah, mira, el Koundé este, menudo fraude, mira, Piqué no sirve, el otro no sirve, el inglés no sirve, este no sirve. El trabajo defensivo es un trabajo de grupo. Es un trabajo de sistema defensivo. Esta idea de no, es que fallan los defensas, eso es total, falla el portero, eso es totalmente obsoleto. Nos han tirado un tiro, nos han marcado un gol, totalmente obsoleto. Eso son opiniones de 1940. Análisis sin profundidad, sin sentido, sin sustancia argumental, sin nada. O sea, porque es evidente que los defensas defenderán mejor o peor en función del tiempo y espacio que exista alrededor. No es lo mismo que Araujo reciba con 40 metros a su espalda a un atacante que va a tener todo el tiempo y todo el espacio del mundo para encararle y superarle, a que Araujo reciba a un jugador rodeado de compañeros con un tiempo-espacio para el atacante muchísimo menor. Araujo va a tenerlo mucho más fácil para defender ahí. Por tanto, el trabajo de los defensas, sean laterales o centrales, va a estar totalmente condicionado por el trabajo de los centrocampistas, por el trabajo de los delanteros, por la presión alta realizada, por el trabajo en bloque intermedio y por el trabajo, por supuesto, en bloque bajo. Y si en bloque bajo tengo un pivote que no sabe ayudar, que no gana duelos, que no tiene capacidad defensiva, pues como comprenderás, el defensa central se va a ver damnificado, perjudicado. Y luego dirán, no, es que ese defensa es que no vale, es que esto, lo otro y lo tal. No, es que falta un pivote. Y no es porque lo diga yo, es que estaba Márquez cuando ganamos la Champions 2006. Estaba Edmilson cuando ganamos la Champions 2006. Estaba Turella ya cuando ganamos la Champions 2009. Busquets cuando ganamos la 2011. Busquets cuando ganamos la 2015. Y todos ellos son de altísima calidad defensiva. Altísima, no alta, altísima. Entonces, yo no sé lo que pretenderá hacer Xavi, pero a mí me inquieta bastante que se hable de pivotes y nombres continuamente. Tipo, no, pero De Jong es su posición. No lo es. No lo es, o sea, ha pasado tiempo, ha jugado ahí y cada vez que ha jugado yo no le he visto condición defensiva ninguna, tristemente. Porque ojalá lo fuera, así tendríamos ya resuelto el problema y seguro que nadie estaría hablando de una posible salida de De Jong. Se trataría de hacer todo lo posible para que reduciera el sueldo y punto. Pero no lo es que no es pivote porque defensivamente tiene muchas lagunas. Tanto a la hora de ir hacia adelante en la presión, como sobre todo en lo que acabo de comentar, en bloque bajo. No va bien de cabeza, no gana duelos, no gana segundas jugadas. No apoya bien, no sabe dónde tiene que estar posicionado. O sea, en 4-2-3-1, donde el otro mediocentro te echa una mano y sois dos en vez de uno, subsanas los errores y se compensa. Pero con un pivote no funciona así. Necesitas un experto. Y que decir Nico y que decir Pjanic, ya digo. Pjanic es de los tres el que mejor defiende. En este sentido. Y siendo el jugador más bajo de los tres y el que menos cuerpo tiene. También Nico, por ejemplo, tiene mucha menos experiencia. No deja de ser un chaval de 20 años que no ha jugado tanto en esa posición. Y De Jong tampoco. Pjanic sí ha jugado más como primer hombre adelantado en un esquema de 4-4-2 o con Allegri, ¿no? Si bien ha jugado con Bentancur al lado, pero ninguno de ellos es un experto defensivo. Pueden jugar ahí y dices, bueno, si no me queda otra. Y esta temporada es una pena porque el buen trabajo que estamos haciendo al final vamos a tener que rezarle bastante a Busquets. Sigo y soy de los que piensa también que es una pena que Xavi no haya probado todavía en ningún momento a Eric García como opción para el pivote. Porque por las características del jugador, teniendo en cuenta que no es rapidísimo, pero sí es bastante rápido en la reacción y sí cuenta con bastante calidad, tanto yo creo para proteger el balón como sobre todo para el desplazamiento en largo y la interpretación para dividir, salir jugando desde atrás, dividir. Y luego defensivamente hablando, pues es un jugador que vive de la anticipación, de su lectura del juego, ¿no? Como no es rápido, es lo que le suele pasar a este tipo de jugadores. O sea, no es rápido, no es muy rápido. Rápido es bastante rápido, pero no como otros jugadores, ¿no? De rápido. Entonces, bueno, yo creo que podría ser una opción interesante por características para esa posición de pivote. Para intentar hacer una especie de Rafa Márquez 2 o de Edmilson.
Pero tampoco puedo decir demasiado, porque como no lo he visto jugar, a lo mejor lo pone Xavi a jugar ahí y lo hace fatal. Entonces, ya digo, me parece tema de tremenda importancia este y ojalá acierten con el sustituto de Busquets, porque repito, es una posición crucial para el equilibrio del Barça. Y más para partidos de Champions. Para partidos de Champions donde pues poco o nada vas a poder hacer si tienes de pivote a un jugador que no va bien al juego aéreo, que no va bien a segundas jugadas, que no gana duelos y que cuando el rival se te eche encima, porque son eliminatorias y si vas ganando tiendes a echarte atrás, pero ya no solo que tiendas a echarte atrás, sino que el rival está a la desesperada y se va a ir todos arriba, balón a banda y centros y segunda jugada y esto y lo otro. En ese tipo de juego no puedes ir por ahí con jugadores que no dominan el juego aéreo, que no ganan duelos y que no ganan segundas jugadas. No puedes. No puedes. Y es un error el pensar o el priorizar totalmente. No, es que, de hecho, y voy más allá. El Madrid, me pregunto yo si le levantaría el partido al City teniendo a un Turella ya en vez de a un Rodri. Teniendo a un Turella ya en vez de un Fernandinho, teniendo a un verdadero especialista ahí. Porque al final le ha levantado todo esto a golpe de centros. A golpe de centros. De un Rodrigo que se metió entre los dos centrales y me pregunto yo si estuviera ahí un pivote experto en ese tipo de acciones, si a lo mejor no podría haberle dado una virtud al equipo, más seguridad. Aunque entiendo que esto suene ventajista, pero ya no se trata solo de este partido ante el Madrid, sino de otras eliminatorias que ha tenido el City y que ha quedado eliminado, pero no solo eso, sino que también ha pasado con muchos apuros y que pienso que con un pivote, como digo, de estas características más defensivas, más contundentes, pues es probable que el City tuviera mejores resultados o, cuando menos, más tranquilidad a la hora de pasar. En fin, yo lo veo así. Veremos qué es lo que deciden Xavi y Jordi Cruyff cuando llegue el momento. Bueno, cuando llegue el momento ya ha llegado. Porque por mucho que esté Busquets, está claro que va a salir al final de la próxima temporada y hay que empezar a buscar ese reemplazo cuanto antes. Y para mí, ya digo, como mínimo, se debería tratar de traer a Kanté, sí o sí. Que puedes encontrar otra opción o... Bueno, yo insisto en el seguimiento que el Barça debería hacer a este jugador, a este joven jugador Sadio Koné, del Gladbach, porque me parece, bueno, un futbolista de tremendo potencial. De tremendo potencial, que no descartaría pues que pronto esté siendo protagonista en el mundo del fútbol. Veremos, a lo mejor pues nada de nada y el tío es luego, yo que sé, un chulo o pasa de todo, lo que ya sabemos en el fútbol, o lesiones, nunca se sabe, ¿no? Pero por condiciones, jugador de envergadura, debe andar cerca del 1,90, 1,90, 1,85, por ahí andará. Rápido, atlético, técnico, con buena lectura posicional, sabe cuándo tienes que saltar, al mismo tiempo echa una mano defensivamente atrás también. Yo desde luego me parece un jugador interesantísimo, pero bueno, lo voy a dejar aquí, os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.